neoliberales que jamás debieron darse y que lamentablemente pasan hoy, como pasó con el paro petrolero. Estaba chamo, tú estabas, a lo mejor eres un niño, cuando el paro petrolero del 2002, y de repente los partes aquellos de guerra a las 6 de la tarde, y de repente, cuando eso no fue a ninguna parte, pero que hizo un profundo daño en PDVSA y dejó 22.000 personas votadas, bueno, la clase irresponsable política, esa es la misma de ahora, dijo, se nos fue el paro de las manos. Esa misma clase política, extremista, irresponsable, esa misma de ayer, que es la de ahora, ¿no? Dice ahora, las sanciones se nos fueron de las manos. Si ustedes las promovieron, fueron los alcahuetes de las sanciones. Ustedes se dedicaron a creer que con las sanciones salían de Nicolás Maduro. Bueno, terminaron allí dejando a Nicolás Maduro y creo que va a ser el candidato, nuevamente a la reelección como tal. Pero fíjate lo siguiente, hoy hay sanciones, pero hay que diferenciar sanciones de bloqueo, porque cuando yo, vuelvo y te repito, veo eso y cualquier ciudadano dice, ¿no? El bloqueo nada entra, nada sale. Hay sanciones nocivas y sobre todo, porque este es un país monoproductor, un país que no se sembró el petróleo, y si le sancionas la actividad petrolera de comercialización y le impides que pueda haber exploración y explotación, bueno, tú me dirás. Pero fíjate lo siguiente, nos quedamos de brazos cruzados. Yo creo que por eso digo, hay que despojarse de los dogmas y dejar la retórica a un lado. No importa que a la estructura gobernante le digan hoy, fíjate, por hacer lo políticamente necesario. Bueno, a lo mejor deja lo dogmáticamente incorrecto o lo éticamente incorrecto. Yo soy profundamente pragmático. Y el pragmatismo me lleva a decir hoy que ese señor que está al frente mío, que es camarógrafo, hoy su principal aspiración es que lo que gane le pueda rendir. Y hoy planteamos la indexación salarial. Cuando uno plantea la indexación salarial, pegan y algunos se engrinchan. Y otros dicen, bueno, pero ¿cómo indexar? Yo creo que hay que explicar de manera pedagógica, como si le estuviéramos explicando a un niño de primer grado. Indexar el salario, hay dos maneras de indexar el salario, que no es aumento salarial ni es dolarización como tal. También tú puedes indexarlo de una manera, puedes indexarlo marcando como índice, por ejemplo, la inflación. Pero si lo marcamos como índice de la inflación, tú sabes seguir que en medio de un escenario de sanciones y este desastre económico que tenemos, nuestra gallinita de los huevos de oro ya no lo es PDVSA, destrozada, depauperada como está, tú sabes que eso es impagable. Pero nosotros, se va a convertir en una carrera. Pero nosotros planteamos, porque tampoco somos unos locos de venir a decir una indexación salarial que marque como índice la canasta básica. Y la canasta básica tú la anclas al petro. ¿Y lo respaldas con qué? Porque el petro, tú pudieras decir, bueno, es etéreo, es una criptomoneda, tiene que tener un respaldo. Lo respaldas con petróleo, lo respaldas con oro, lo respaldas con hierro, lo respaldas con diamantes. Como efectivamente fue planteado, ¿no? Respaldarlo con recursos reales de la República. Pero lo que faltó fue realmente, por eso te digo, hay que despojarse. No importa que te llamen reformista, es que el problema es que algunos, del lado de ese sector minoritario de oposición, dicen, es que si doy ese paso me llaman colaboracionista. Y de aquel lado, la estructura gobernante, si doy ese paso me llaman que no soy revolucionario, soy reformista. Pero, diputado, pero eso ya se planteó en algún momento, por ejemplo, cuando se ancló el salario al petro y que nunca se ejecutó, básicamente. Yo recuerdo creo que diputado también, Andrés Eloy, que estuvo explicando en el canal del Estado, no se preocupe que ya solucionamos el problema del salario, si la carne cuesta 30 y mañana sube el dólar, mañana va a costar 60, pero el salario también va para arriba. Un poco explicando ese anclaje al petro y hoy vemos los salarios pírricos que tiene la población venezolana. Hermano, yo en el Parlamento, por eso que yo hablo de una cosa es lo que se dice tras bastidores, en los pasillos yo escucho una cosa. Y lo que se dice en televisión, porque en los discursos económica. Escucho otro. Hay preocupación de lo que ocurre en la calle. O es que no es verdad que los trabajadores del magisterio pírricos $5, 130 bolívares. O es que eso es aplicable a trabajadores del sector salud, de la administración pública y como tal. Y yo le hago aquí un llamado también al sector privado, donde los sueldos hay que reconocer que no son tan depauperados como son en la administración pública. Es que aquí no morimos de hambre por el sector privado, porque los sueldos públicos son una vergüenza. Y bueno, fíjate, y entonces nosotros no podemos depender, por ejemplo, pongo el caso de una maestra, que la maestra entonces, yo he escuchado a algunos decir, sí, pero la maestra es verdad que gana $5, le he escuchado a algunos de la fauna política, pero ella se rebusca. Entonces quiere decir que esa maestra está en el aula de clase y está pensando en hacer la teta de guanábana o las conservas de coco. Ella está más pendiente de la torta, la conserva, porque a lo mejor eso le produce $5, pero $5 diarios, que multiplicado por 6 días a la semana, de lunes a sábado,
bueno, le da $30 al mes y con eso vamos a depender de eso. Esa maestra está más pendiente de hacer la conserva de coco o de dar clase. Nosotros creemos que definitivamente la labor, no solamente del docente, del trabajador de la salud, de la administración pública como tal, y sobre todo entender que hay que comenzar a decir cosas que a algunos no les gusta decir o tienen temor. Aquí hay gente que tiene pánico a que ¿cómo llaman eso? Los haters y la agresión o los comentarios en redes sociales. Yo digo, vengan a mí, digan lo que digan. Yo soy profundamente pragmático y digo lo siguiente, hablo de Petróleos de Venezuela. Yo me he hecho una pregunta, Seir, que la comparto contigo, la comparto con toda la audiencia. ¿Cuánto se necesita para recuperar PDVSA? Algunos dicen 25.000, 30.000 millones de dólares. Yo te pregunto, ¿los tenemos? Otra pregunta que hago, ¿podemos tenerlos en el corto plazo? Por cualquiera puede decir a largo plazo y la gente el estómago espera a largo plazo. Ahora, yo planteo, ¿y por qué no despojándose de principios del estupidismo manifiesto? ¿Por qué no se plantea en todo caso? ¿Y por qué no comenzamos a pensar en privatizar algunas áreas específicas? Yo no digo que todas, pero algunas áreas. Porque cuando tú me planteas esas asociaciones estratégicas es una privatización disfrazada. ¿Cuál es el problema de asumirlo por la calle del medio? Claro. Decía Teodoro Pecón en una oportunidad, si hacer lo racional, si tener sentido común y tener profunda racionalidad es que te llamen neoliberal, llámenme como me llamen. Pero, hermano, tú no puedes ver la vida, como tampoco la política, en blanco y negro. La vida tiene sus matices, como la vida tiene sus matices. Claro, son las profundas prioridades que tiene la gente. Diputado, yo quiero ver realmente que el debate político en Venezuela pueda cernirse sobre el coco. Cualquier solución en lo político, en lo social y en cualquier otra área pasa primero por revisar y tomar profundas medidas en lo económico. El mismo gobernador de Carabobo dijo en algún momento, no reciente, una declaración vieja, sí, decía en algún momento que el sistema eléctrico, por ejemplo, debía estar en sectores privados. Por supuesto, con las explicaciones que él considera y las consideraciones